Bueno, este es Guía para Padres 4. Esto es de los 6 meses al año. Aquí van a ver muchas cosas. Este año es explosivo. Pero antes de eso me gustaría aclarar unos puntos que quedaron ahí pendientes desde el anterior video, como el de los derechos de la mujer durante el embarazo. Pues creo o considero que es un tema sumamente relevante o importante que debería pues tomarle un poquito más de atención, como lo hice en el podcast, pero pues ahí ahondé mucho en diferentes temas y puntos, que aquí voy a tocar un poquito por encimita solo algunos. Les voy a decir unos puntos. Está en la página del gobierno de México, del IMSS, y les voy a explicar solo algunos puntos. Por ejemplo, recibir un trato digno y respetuoso es tu derecho. Una atención médica adecuada es tu derecho. Y por ejemplo hay unos puntos que son un poquito más ambiguos. Por ejemplo, como les había comentado anteriormente, yo no pude estar durante el proceso de embarazo de mi pareja. Entonces eso por ley no estaba, ahora sí lo está. Y eso le daba mayor seguridad a ella para tomar decisiones como el tema de la epidural o raquia que le pusieron en su espalda y que hasta ahorita le genera todavía algunos malestares en su espalda, que a lo mejor hubiera empatado con esta otra ley que está aquí, o bueno, con este derecho que tenemos, que es el recibir tu acompañante o familiar información suficiente, clara y oportuna en un lenguaje sencillo, veraz y comprensible sobre la atención y procedimientos que se realicen. Eso no lo tuvimos, o ella no lo tuvo, porque pues yo ni siquiera podía entrar, que ahora sí está, y participar libremente en la decisión sobre tu atención y otorgar o no tu consentimiento informado, en su caso a contar con o en su caso contar con las facilidades para obtener una segunda opinión institucional. Si hubiéramos tenido ese derecho, pues a lo mejor yo me hubiera o bueno, si hubiéramos sabido ese derecho, me hubiera preparado contactar con este médico o con el pediatra para hacerle estas preguntas en su momento, que ese es un consejo que yo les di en el podcast, y eso les servirá mucho. La verdad es que aquí les estoy dando un dato muy importante para el tema del embarazo, en cuestión de que de antes de tener a tu hijo. Eso es muy importante. O si vas a tener un segundo hijo y tienes una experiencia fea, por ejemplo, también se empata con este otro derecho, que es ser respetuoso en tu intimidad, confidencialidad y privacidad, y tomar y respetar las decisiones. En ese sentido, por ejemplo, el hospital donde mi pareja tuvo el bebé, pues era un hospital escuela, y entonces ya les había comentado que hicieron procedimientos que los debió haber hecho una persona que supiera el tema, y al practicar los estudiantes, pues entonces la cosieron mal y tuvieron que volverla a coser, y pues toda esa clase de situaciones que se pudieron haber evitado, en el sentido de que ella puede haber dicho, sabes que no, yo quiero que no sea así y que se respete mi intimidad y demás cuestiones. Entonces yo les recomiendo que lean esto o vean el podcast. Está en la página del IMSS, todos tienen acceso, y pues son bastantes derechos y aquí ejemplos. Yo les ejemplifiqué mucho con mi situación y más cuestiones para ahondar más en ese tema en el podcast, pero aquí pues no hay suficiente tiempo. Ahora pasaríamos ya a lo que es el infante. En esta edad están generando un poquito más de autonomía. Tenemos nada más como dos misiones: seguir yendo al pediatra y hacerle caso y llevar esos procesos. En caso de que falten vacunas y tal, seguirlo llevando, que probablemente sí, y estimularlo. Esas son las dos misiones más importantes. Y pues de ahí quedaron algunos temas sueltos. Por ejemplo, les recomendaría yo que
del video pasado no les hablé un poquito más de lo que son zapatos y ropa y todo eso, que también va con el tema económico. La verdad es que los bebés pues no ocupan mucho. Eh, la ropita cómprensela un poquito más grande. Uno no dimensiona lo rápido que crecen, pero la verdad es que, por ejemplo, caben en tu mano, en tus dos manos juntas cuando nacen. Y en menos del año, pues ya son unos monstruones grandes. Entonces, crecen demasiado. O sea, uno ya a cierta edad empieza a crecer 3 4 centímetros al año y ellos no, o sea, eso te lo crecen en un mes o más. Entonces no dimensiona uno ese proceso porque no es un proceso el que esté acostumbrado a ver, es la primera vez yo creo, o a menos que tengas como hermanos o hayas visto ese proceso, no sé, en algún otro lado, pero, pero cuando uno lo experimenta así como por primera vez, es así algo que uno no tiene tanto en la cabeza y sí lo toma por sorpresa, así que se los comento, los calcetines pues aguaditos, cosas que no le aprieten mucho, la ropita un poquito más grande y una estrategia que yo tenía, aparte de comprar el ropita un poquito más grande, ir comprando ropa, por ejemplo, de si tiene 6 meses, comprarle la del año. Y si va a cumplir el año, pues ya tenía ropa de 2 o 3 años ahí comprada. Yo sí recomiendo comprar ropa, pues cómoda, o sea, de buena tela y de preferencia, pues no sé que si está dentro de sus posibilidades, pero que sea nueva. Eh, la verdad es que también es un punto muy interesante el cual yo ondé en el podcast porque pues, realmente sí no la voy a usar mucho y usualmente la ropa nueva a veces es muy cara, pero otras veces no tanto, puede ser ropa sencilla, que no sea tan cara, pero que sea nueva y pues obviamente lavarla y tal. Pero ya también, o sea, eso es que estoy moviendo el micrófono por si se escucha así medio raro. Eh, pero ya a partir del año y todo eso, pues ya ni te fijas, ¿no? O sea, pues lo que caiga, si es usada, pues está bien. Y si no, pues no, con que se vea buena y aguante. Pues de todos modos, bueno, en mi caso yo soy muy un poco abierto en ese sentido y lo dejo así que explore y que haga ahora sí que sus actividades al gusto mientras lo vigilo y todo, pero sí le doy bastante libertad, que se suba a los árboles y eso, a mi hijo pues ya un poquito más grande. Y pues sí, la ropa la verdad es que sí le da mucha carrilla, entonces pues que sea nueva o no, la verdad no nos toma por sorpresa. Sí tiene su ropita nueva que es para salir, pero sí, a esa edad del año pues consideren eso nada más. La ropa no es así como, lo voy a tocar ahorita porque ya no lo planeo volver a hablar en otros videos. La ropa sí es ya más adelante como algo pues secundario, con que sea cómodo, le quede bien y comprárselo un poquito más grande, irle tanteando y ya, se acabó. No hay mucho que decir en el tema de la ropa. El tema interesante de los pañales, y ya lo tocamos. Eh, la estimulación es, pues ya les había comentado que es lo más importante que tienen que hacer, seguirlo llevando al pediatra, que sea el particular o que sea el del estado el que les dan, porque les tienen que asignar uno y pues llevarlo a su cita. Yo sé que a veces es difícil y se le va la onda a uno, porque a mí también me ocurrió con diversas cosas. Y aquí también voy a ejemplificar, por ejemplo, yo era estudiante, mi pareja también, entonces sí descuidamos un poco esa parte y la verdad lo lamento porque sí es un proceso que debe llevar un acompañamiento el niño bastante, ¿cómo se dice? Bastante pues marcado. Por ejemplo, mi pareja sí llegó a aventarse todo ese primer año con él porque le metió, bueno, no le metió un receso a su escuela, sino que pues le hizo a la escuela, no sé cómo se llama así en otros países, estados o tal, pero lo hizo así fuera de lo que es institucional, en exámenes y todo eso, y la sacó antes que sus compañeros. Entonces ella no se atrasó, sino que la hizo pues normal y pues le quedó ese año extra que ella es la que utilizó para atender al bebé.
y yo pues me dedicaba a lo propio. En, muy tradicional podría verse así, pero también hay casos donde pues son situaciones completamente diferentes y madre y padre pues no pueden atenderlos y se entiende o están muy cansados o como yo que también son medio burros y se les olvidan las cosas y pues simplemente pues pasan por alto algunos temas o no le dan la suficiente importancia como el tema de dientes. Ahorita voy a ahondar un poquito más, que es un gasto que ahorita me está comiendo porque pues, cada quincena son 1500 pesos y ni siquiera es un tratamiento así como súper wow que esté ocupándose, es un tratamiento muy sencillo, es un tratamiento, ni siquiera tiene dañado los dientes así grandemente o que le cause dolor ni nada, o sea, simplemente es por un proceso que le están llevando en sus dientes para encapsularle las cariecillas que tienen ahí por el mismo descuido de nosotros, pero no llegan a la raíz del diente ni nada, pero bueno, les digo, más adelante lo voy a explicar porque probablemente si no lo toman en cuenta son de los que dicen, pues se les van a caer los dientes, pues igual más adelante vamos a hablar de eso porque hay mucha gente así. La estimulación, pues ya les había comentado, hay demasiadas cosas, por ejemplo, a esa edad, en los que son los 6 meses, de los 6 meses al año, pues tiene que tocar cosas, la sensación de la tierra, del agua, de las piedras, de las hojas, de romper una hoja, o sea, son muchas actividades y estimulantes que debe de estar en contacto con él para que se siga desarrollando y generando habilidades. El que le estén hablando, que le estén leyendo, que le estén así como gesticulando las palabras muy grandes para que él intente imitar, porque ya va a empezar como a querer hablar como eso de los 8 meses. Pues miren, yo voy salteando, o sea, es que yo agarro de 6 meses, no es como de este mes esto, el otro esto, porque esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en diferentes páginas así de, en este mes esto, en el sexto mes esto, el séptimo el otro, el octavo esto, y no, o sea, yo te estoy dando general y les doy cosas así como específicas que no pueden encontrar a lo mejor ahí, obviamente yo me centro en mi estado, pero también me centro en otras cuestiones que no vienen ahí o que siento yo que no abordan como así el estar en temas, por ejemplo, ahí hablan de que a los 6 meses, por ejemplo, en la de UNICEF, en la página de UNICEF dice, no, a los 6 meses ya le puedes dar, pues prácticamente lo que quieras, menos miel, digo, al año. De los 6 meses en adelante, pues ya le puedes, pero yo la verdad sí quiero darle cositas así muy sencillas como papillas, como lo que son estos que venden miren, lo más importante es que tome leche. La verdad, nosotros le dimos, bueno, mi pareja le dio pecho hasta el año y pico, 2, 3 meses más. Lo recomendable es hasta los dos, fíjense, hasta los dos. Pero hay gente que es más, incluso hay gente que ni siquiera en los 3 meses le da pecho y ya lo tiene ahí con biberón. Pero y no es lo mismo, la verdad es que no es lo mismo. Bueno, a menos que saquen la leche con sacaleche y la pasen al biberón, pero no va a ser lo mismo y es muy importante el tema de la alimentación, es muy importante. Les voy a explicar por qué. El 75% de la comida es para formar el cerebro. Eso lo pueden encontrar hasta en la misma página de UNICEF o de donde lo busquen. Es un dato general. Y el 80% del cerebro se desarrolla en los primeros 3 años. Entonces es muy importante la alimentación. De ahí, de ese 75 que es de comida, imagínense, de ahí va a quemar un montón de calorías porque, por ejemplo, los primeros 6 meses tú lo ves dormidito, por eso ni hablé de eso. Tú lo ves ahí dormidillo, pero ya de los 6 meses en adelante ya se empieza a volver un balazo, o sea, este niño ya empieza a caminar, a gatear, se empieza a mover mucho, se intenta parar. Si tú, por ejemplo, a los 8 meses si tú le agarras ya la cintura, porque es un reflejo, o sea, estos niños todavía son muchos reflejos, por ejemplo, si tú lo pones eh, boca abajo, el niño se va, si está en una superficie plana, lisa, así dura, va a empezar a gatear.
si lo pones en una situación así como muy, como una cama, una colcha de una cama, una almohada, el niño va a girar. O sea, todavía son muy de esa clase de reacciones y pues eso, entonces tomar en cuenta esos factores, eh, no exponerlo porque he visto mucho, tanto he visto así que lo voy a comentar, no los expongan en situaciones como gente que los lleva a lugares que están sumamente sucios, así está bien que los niños, por ejemplo, yo también soy partidario de que los niños y que agarren poquita inmunidad y poquitos bichos y tal, pero hay banda que sí los descuida mucho y sí está muy canijo, tienen que estar en superficies limpias, tienen que tener limpia de preferencia las manos, así, porque se las pueden llevar a la boca y si es un lugar en exceso contaminado, pues sí va a generar unos problemas más severos, por decirlo de alguna forma. Hay enfermedades muy canijas, tomen en cuenta eso para los cuidados del bebé y también hay gente que los lleva en moto, no hagan eso, banda, aunque lo lleven con sus casquillos. No, es que por ejemplo, en mi canal yo abordo temas de sociales también y entiendo esa parte, o sea, hay veces que no tienes dónde dejarlo y te lo tienes que llevar y si tu único transporte es la moto, pues está canijo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo pues opinaría muchas cosas en ese sentido, pero va a alargar mucho esto que ni siquiera alcanza pues los podcasts. Entonces lo dejo yo para otro tema de podcast. En el podcast que sigue probablemente vuelva a tocar ese tema porque no he tocado como temas un poquito más sociales. En el tema de la alimentación, siguiendo con el mismo orden de alimentación, pues sí le pueden dar pues un poquito más de cosas, ya le pueden dar papillas, de esas papillas que venden así como de sobre, que nomás le echas poquita agua, les puedes dar agua Gerber así poquilla, o no sé si hay otras marcas así como, pues yo tomo Gerber en el sentido de que siento que es una marca dirigida a niños, no sé si haya otras más, supongo que sí, la verdad no me acuerdo, Nestlé, no sé. Es que son también yo desconfío mucho de las marcas, la verdad ya no recomendaría ninguno, pero pues ya pueden tomar agua en específico, pero pues me imagino que cierta agua para bebés. Si ustedes conocen una marca que ustedes sepan que esa es muy buena y que confían en ella, pues esa mera. La salud, no escatimen, la salud no, es una inversión, no escatimen en ese sentido. Y, por ejemplo, no le den miel, eso no se lo deben dar ni azúcares por el tema de los riñones. Los van a joder de los riñones a los bebés, pobrecitos. No cuiden mucho el tema de los azúcares. También por los dientes que se les amuelan muy feo. Y ya pues ahondando más en el tema de los dientes pues por ejemplo se les empiezan a picar mucho por el tema de los azúcares que uno dice no que mira ahorita ya está yo tengo un video de eso en mi canal en Emiliano NM en YouTube acerca de los azúcares en general pues los puedes encontrar en los jugos y uno dice no que los jugos no tienen y ahí vienen ya con su nuevo etiquetado en su sello producto con exceso en azúcar, resulta que tienen un montonal de azúcar y uno pues ni en cuenta porque pues no anda midiendo ahí los miligramos y pues la verdad es que uno es muy confiado y muy hágalo fácil, la verdad. Ciertamente uno no anda considerando todo en la vida y más cuando está joven, no sé si eres un joven y pues ya eres papá, pues probablemente esto ni te pase por la cabeza, pues tienes así como otro tipo de mentalidad como en mi caso, pero pues yo te lo comento desde ahorita, o sea, ya sí tienes que tomar en cuenta todo eso porque lo vas a acabar pagando tratamientos muchísimo más caros, intervenciones, por ejemplo, si yo hubiera dejado que avanzara más el problema de mi hijo en sus dientes de caries, a lo mejor le hubiera ocupado una operación o que le pusieran metal en los dientes o yo qué sé, a pesar de que se le fueran a caer porque todavía son los de leche, pero es ese sentido, pues, o sea, de prevenir esas situaciones para que no fueran a ocurrir. Por ejemplo, ahora
no existía, pero este año desarrollaron una aplicación de Pokémon que se llama Pokémon Smile, que es como para cepillarse los dientes y se entretiene mucho mi hijo cepillándose los dientes con eso. Pero pues en mi tiempo no había, qué hueva estar ahí cepillándose los dientes y se vuelve un hábito, la verdad, pero es un hábito que, por ejemplo, yo no me cepillo los dientes diario, me los cepillo unas, ¿qué te gusta? Eh, una vez al día y cuando bien me va, tres, o por lo general dos en la noche, por ejemplo. Yo en las noches esa es de cajón, siempre porque pues, no puedo dormir así sin hacer gárgaras y cepillarme bien los dientes porque al otro día amanezco así como incómodo. Pero en las mañanas y tardes pues a veces batalla un poquito más y más si salgo así a la carrera a dejar al niño de muchos factores. Entonces sí, dos o una, pero una de cajón sí. Mm, y pues también mi lógica es de en la noche me lo lavo y en la mañana pues está medio lavado. Sí, pues. Entonces, poca agua, las papillas y cosas, pues ahí están, pero la verdad yo sugiero que la base de la alimentación hasta el año sea más que nada la leche materna, incluso hasta el año y medio, dos no sé, dos a lo mejor sí es un poco más pesado, pero pues es lo recomendable 2 años, ¿eh? O sea, tómenlo como una medida y pueden informarse de todos estos temas, así como yo lo hice. Si encuentro el libro que les había comentado en el podcast pasado, o en el video pasado también en YouTube, pues el de los por etapas, para que sepan más o menos qué debería hacer su hijo en cada etapa. Por ejemplo, a cierta etapa tiene que desarrollar tales habilidades como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. A los 11 meses el niño ya debe de comprender lo que le dicen sus papás. O sea, si sus papás le dicen aquello o esto o algunas, él ya lo entiende. No puede hablar, no puede hacer algunas cosas, pero él ya comprende las cosas. Bueno, no todas, pero sí la mayoría y más si utilizan mucha mímica. Por ejemplo, somos muy intuitivos, muy audiovisuales. Y por ejemplo, si tú le dices esto y lo apuntas, o él incluso, él más que hablar, te va a apuntar a los 11 meses, 11 casi 12 te va a apuntar más así de quiero esto, en vez de decirte quiero esto, pues nada más va a apuntar o diferentes cosas así. Entonces, esos procesos y esas habilidades pues se las puedo ir enumerando si ustedes gustan, si no pues las pueden ir investigando, o sea, hay muchas páginas donde se sigue el proceso del infante de a esta edad debe pesar tanto y medir tanto y tener estas habilidades, los 8, luego a los 9 meses estas otras, a los 10 meses estas otras, o sea, hay muchas páginas así, pero el acompañamiento ese sí debe estar siempre y vamos a hablar de temas de Latinoamérica en esta parte, por ejemplo, lo primero es que los bebés deben de generar mucha empatía y esa empatía en gran parte es con los padres. Los padres les deben de apoyar en ese proceso de ser empáticos y generarle estas cuestiones. Por ejemplo, los castigos, la verdad es poco producente. Incluso este mes salió un estudio de la UNAM. Está en la Gaceta UNAM, si lo quieren buscar. Yo pues, me desenvuelvo ahí 2, 3 en la Gaceta UNAM y el estudio va referente a que los castigos pues en gran parte no sirven, sino más bien que debe ser como enseñarle a hacer las cosas bien en lugar de castigar lo que hizo mal. Entonces es ese proceso con los niños también más evidente y es más recomendable como docente, como educador, como maestro. Yo les recomiendo que a esa edad pequeños los niños no es tanto de castigos, porque no va a ser más empático si tú le pegas un cinturonazo en las nalgas y le dices, ¿sabes qué? Pues eso sintió tu hermana que le diste una patada, o tu primo que le dejaste caer, no sé, una mochila en los pies. O sea, eso no le va a ayudar. Más le va a ayudar que tú le digas, mira, esto no es así porque le duele y lo lastimas y se siente mal y ya no va a querer jugar contigo y tal. Lo que debes de hacer es esto, por esto, el qué, el por qué, el para qué, el cómo y explicarle bien ese proceso es mejor que los castigos. Ahora,
esa parte empática se genera mucho con los padres, por eso los padres deben estar estables y en una buena situación, lo cual va al punto que les digo. Yo sé que en Latinoamérica, como en muchas partes del mundo, por la actualidad, es difícil que ocurran cuestiones, por ejemplo, que los papás están trabajando todo el día, ambos, que las situaciones económicas pues les generan mucho estrés, o que hay familias disfuncionales, un largo etcétera. La verdad yo entiendo toda esa parte. eh, no, miren, esta parte voy a ser claro con toda esa gente. Si no es tu situación, considérate privilegiado. Tengo un video acerca del tema de esos privilegios y demás que es interesante, eh, de las clases sociales y demás. Lo recomiendo ahí haciéndome un auto comercial. Eh, Nadie lo va a hacer por ustedes. La verdad es que la situación educativa en todo el país, en todo el continente y todos los continentes está bien jodida. No de que esté bien jodida, o sea, hasta el país que mejor, bueno, no es cierto. Bueno, si tú vives no sé, en algún país nórdico o alguna provincia con cierto nivel en algún país asiático que no está tan enfocado en la tecnificación, probablemente te vaya bien, pero son las excepciones. Todos los demás estamos jodidos y nadie nos va a venir a ayudar con el tema de nuestros hijos y de que tienen que ser empáticos y nadie nos va a ayudar con eso. Eh, a menos que lleves un proceso muy especializado en algún lugar. A mí lo que le fallaba a mi hijo era el tema todavía de la empatía por cuestiones así como de su posibilidad de autismo. Y pues esa es una de las características, que casi no juega, o sea, no quiere jugar con otros niños, y esas cuestiones. Pero no es el único y yo entiendo muchas realidades porque pues veo otros niños también. Es curioso y les voy a dar este dato. Yo fui bueno, el tercer año que está llevando ahorita de jardín mi hijo, no fui a su jardín porque pues estamos en pandemia y este año pues prácticamente no existió, pero, pero los otros 2 años yo lo fui a ver todos los recreos. Yo vivo ¿qué te gusta? 3 casas de la escuela. Entonces, incluso desde la terraza, desde mi casa, mientras hacía ejercicio, lo miraba en el recreo, cosas así. Usualmente estaba cerca por diversas cuestiones. A lo mejor en un podcast ahondo más en el tema y les puedo decir que sí hay muchas situaciones que son muy interesantes en los sistemas educativos, que deben de tener muy en cuenta y en consideración con sus hijos. Y ese trabajo nadie lo va a hacer en ninguna institución, y desde ahorita se los voy a decir también como maestro. No me pesa decirlo, como una persona que hizo sus prácticas en instituciones. Yo no me pesa decir todas esas cosas. Yo no llevé a mi hijo a guarderías, lo dije en videos pasados y en podcast pasados, porque sé cómo son y yo no lo iba a llevar ahí, aunque se desarrollara a lo mejor con más niños y demás, pero pues no, yo no lo iba a llevar a esos lugares. eh, Motivarlo, obviamente lo tienes que motivar mucho, porque por ejemplo ahora que está empezando como a soltarse para caminar, les digo, es como son reacciones que tienen ellos, de que si tú le agarras de la cintura él empieza a caminar un poquito más. Es así como muy intuitivo, y a esa edad se sueltan más. Entonces si se agarra de una mesa o de una silla o de la pared y tú le dices que se acerque a ti, es probable que él ya se acerque un poquito más, porque ya en ese cercano al año o el año ya va a estar caminando, ya ni va a querer que lo estés cargando, ni no va,
En cuanto él camine y empiece a caminar, ya Dios en los brazos, ya va a querer su autonomía y no va a querer estar que lo estés cargando, va a querer caminar, caminar a sus anchas y estar ahí. Entonces, tómalo mucho en cuenta y darle esa confianza y que aprenda a medir situaciones tan como de voy a caminar de aquí a allá, pero si no llego me voy a poner un golpe y me va a doler. O tengo que ir calculando de dónde me voy parando, o sea, toda esa situación, o si brinco de aquí a acá, no voy a llegar y me voy a pegar un golpe, o sea, todo eso sí lo piensan, aunque uno no crea, o sea, la verdad ya son seres bastante inteligentes y conscientes y aprovecho para decirles que, por ejemplo, nosotros nacemos en diferentes países, China, África, Estados Unidos, en México, en España, Portugal, en donde quieras y aprendemos ese idioma y tal, o sea, tenemos la capacidad de aprender todo. Y como ejemplifiqué en el podcast pasado, yo tengo una sobrina que vendría siendo la hija de mi tío y ella nació en Estados Unidos, pero su familia pues es de mexicanos y le enseñaron español y le enseñaron inglés y lo aprendió muy bien porque aparte que lo vivía, estaba ahí todo el día, que era su realidad cercana, pues desde muy niña, sí, desde casi desde que nació se le inculcó el español y el inglés, pero en esos mismos apartamentos vivía una familia rusas, muchas. Entonces tenía amiguillos rusos y amiguitas rusas y tenía un acento más como y aprendió también parte de ese idioma ruso. Entonces ese andamiaje es muy efectivo a esa edad, son bastante renuentes o son bastante fáciles su plasticidad cerebral es muy grande, pues, y los caminos neuronales que se le van a ir haciendo, por ejemplo, si tú le estás enseñando inglés desde pequeños y de todos los días una palabra y se la vuelves a recordar, no una nueva, sino recordársela, la plasticidad cerebral de las neuronas le va a ir desarrollando esa habilidad. Por ejemplo, mi hijo sabe más o menos inglés, pero yo le he estado así como, o sea, para su edad está bien, yo le he estado terqueando, le compré libros muy sencillos, esos de la Rose, así de puerta, door, y canciones en inglés, y estarle taladrando el tema por mucho tiempo, eso es lo que a ellos les genera esos caminos neuronales. Los caminos neuronales con todo, por ejemplo, hay un método que se llama método Kumon para las matemáticas y es muy repetitivo por esa misma cuestión, por los caminos el camino neuronal. Y la plasticidad en el cerebro a esa edad es muy buena, es muy fácil que aprendan cosas, así que es ese año, 2 años, 3 años y 6 meses son el tiempo que puedes utilizar para enseñarle cosas, habilidades específicas, si quieres, va a ser el momento más adecuado y pues no sé, no puede ser solo tú, a lo mejor pues lo puedes llevar a clases de inglés o algo para que lo haga, o sea, pues yo entiendo que a lo mejor no tienen el tiempo, pero también a veces como que me voy a muchos extremos, como, pues que le hablo a diferente público también, por ejemplo, sí entiendo que no todos están dentro de ese mismo marco. Y en la parte empática, los bebés sobre todo son muy felices haciendo felices a los demás. Entonces, si son felices sus papás y los bebés ven que se están haciendo felices y hay estudios del tema, eh, el bebé va a estar contento, va a estar feliz y va a sentir eso y pues obviamente por eso yo dentro de toda esta guía para padres he tratado de mantener la línea en la que papás son también una prioridad, no solo el bebé, el cómo están en su situación y que estén bien. Consideré temas económicos y demás. Y como último consejo, porque ya voy a checar cuánto tiempo va, pero probablemente ya van 34, es hablarles de temas como la cuna. La verdad, la cuna sí yo les recomiendo que la pasen por alto. Y, por ejemplo, si ustedes saben que se mueven mucho, a lo mejor la cuna pegada a la cama o una camita para él, no sé,
pero la verdad es que no recomiendo yo que separen al bebé hasta los 3 años, casi 4. Aunque tengan los espacios, pues mejor desígnenlos para otra cosa, su área de juegos o no sé. Pero sí, también cuídenle mucho lo que son las rodillas, ahora que está en el tema del gateo. Y por ejemplo, le pueden poner alguna especie de lona, licra, o el suelo lo pueden poner un tapete, aunque el tapete no lo recomiendo tanto, sobre todo por el polvo y los ácaros. Más que nada esos tapetes de esponjitas son muy baratos, yo he comprado muchos, de hecho ahí tengo un montón, la verdad son bien baratos y los estimula mucho que estén los números y todo eso, porque la mayoría vienen de esa forma, como de una forma de numérica y con figuritas y demás, entonces tómalo en cuenta. Y pues sería todo por mi parte y nos vemos en el próximo video, y si les interesan muchísimos temas más, ahí está mi canal de YouTube, Emiliano NM, página en Facebook, Emiliano NM, Anchor, Spotify igual, Emiliano NM, así me pueden encontrar, y en todo van a encontrar contenido diferente, o sea, no tengo el mismo contenido en todo, ay, canijo, en todas las plataformas tengo cosas diferentes, y ahí pues estamos en contacto, hasta pronto.